Marcos capítulo 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú nos instruyes, nos diriges, Señor, nos das entendimiento, nos permites comprender las cosas que buscas sucedan en nuestras vidas, aquellas cosas que has preparado y las que has tenido en cuenta para poder desarrollar de mejor manera la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tu mensaje se escuche en nuestro corazón alto y claro, y que nuestra mente, nuestros oídos lo puedan comprender y podamos recibir esa palabra con alegría, con gozo, para poderla sembrar en nuestro corazón y que pueda dar fruto abundante al 100, al 60 y al 30 por uno. Gracias te damos por ella, gracias por tu amor, y te pedimos, Señor, que toda nuestra atención esté fijada en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Y entonces vemos, mis amados, que en este pasaje Jesús habían sucedido muchas cosas. Jesús acababa de llegar a Jerusalén el día anterior, acababa de suceder la entrada triunfal en Jerusalén. Ese mismo día Él limpió el templo, es decir, que tiró las mesas de los cambistas, de los que vendían las ofrendas que ellos presentaban. La verdad es que se había armado un alboroto, y ya los fariseos, los escribas y todos los de el área religiosa de aquel tiempo ya estaban muy molestos y estaban en contra de él, y buscaban cómo causar que él cometiera un error para poderle apresar o para poderle incluso matar, en el mejor de los casos, para ellos, por supuesto. Y sucedieron muchas cosas. Le preguntan acerca de con qué derecho, con quién le había dado la autoridad para hacer todas aquellas cosas. Él le responde con una parábola, ¿verdad?, de los labradores malvados. Le preguntan acerca del tributo, porque querían ponerlo en problemas con Roma. Le preguntan acerca de la resurrección, porque habían grupos distintos, unos creían, otros no creían, y querían agarrarlo en algún error, lo querían buscar una forma de que él pudiera caer. Y en este momento ya ellos tenían una discusión, o se estaba teniendo este tipo de interacción entre ellos. Y dice el verso 28 que uno de los escribas se acercó, porque había oído la disputa que había sucedido, y le pregunta, esta era otra trampa, ¿verdad?, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O buscaba conocer lo que Jesús había dicho. Y él le responde: el primer mandamiento es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces lo primero que él les dijo es: escuchen. El primer mandato que Dios nos da es oír, mis amados. Ni siquiera es que nosotros sepamos, es escuchar. Y lo primero que le dice: el Señor uno es. Hoy no vamos a hablar acerca de la Trinidad, pero solo para que quede ahí en su mente como una semillita para desarrollar después, es el hecho de que Dios, a pesar de que son tres personas distintas, es un solo Dios. No es que son tres dioses y que se juntan todos y forman un cuarto Dios o un megadios, ¿verdad? No es, sino que son tres que tienen la misma calidad y que son una unidad perfecta que conforma un solo Dios. No son partes separadas, son tres personas distintas, pero a la vez es una unidad perfecta.
Otro día se lo explico más, pero ese es el principio de la Trinidad o cómo Dios es solo uno. Y luego dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu mente y tus fuerzas. Diga conmigo, a Dios se le ama con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Ahora la pregunta es, ¿qué le quedó por fuera? ¿Qué le hizo falta? Están todos los aspectos. Lo que la Escritura está diciendo es, o que Jesús lo hubiera dicho en estos días, a Dios se le ama con todo. A Dios no se le puede amar con reservas, mi amado, no funciona. Esto, si usted lo quiere ver de esta manera, es una fórmula para poder amar a Dios. Dios establece la manera correcta y única de poderle amar. Usted no puede amar, se lo pongo de otra manera. Cuando usted ama a alguien, imagínese una pareja recién se acaban de poner de novios o se acaban de casar y están, pero de verdad, súper enamorados el uno del otro. Número uno, ¿con qué le ama? Con el corazón, podemos decir, ¿verdad? Le ama también con el alma, en su voluntad, porque tiene el deseo de hacerlo. Le ama también con su mente, porque constantemente está pensando en él o en ella. Y le ama también con todas las fuerzas. Y eso no quiere decir que le da brazos fuertes, ¿verdad? Sino eso quiere decir que sus actos, todo lo que hace, va dirigido para agradar y para manifestar el amor hacia aquella persona que dice amar. Por lo tanto, vemos que esto está más claro. Ahora para con Dios, regresemos al mismo ejemplo. Pero ¿qué pasa si esta pareja están juntos, pero él se empieza a acordar de una exnovia que tuvo hace mucho tiempo? Nadie sabe, pero la película que vieron le recordó a la otra muchacha, porque la vieron juntos por primera vez. ¿Usted diría que ese amor es pleno? Y entonces él se empieza a acordar y empieza, ay, sí, es que tan bonita que era, ay, sí, cómo me trataba de bien. ¿Será que ese amor es pleno? Le pregunto yo a usted. ¿O qué pasaría si la novia supiera sus pensamientos? Entonces vemos que el amor debe repercutir para que sea genuino hasta en la mente. No digamos las fuerzas, porque los actos son externos, se va a evidenciar, se va a ver. En el corazón, por supuesto, y el alma también. Entonces el Señor establece esta fórmula, que a Él se le debe amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Con todo. ¿Qué días? Todos los días. ¿En qué situación? ¿O acaso usted le dice a su esposa, hoy no te amo, mañana sí te amo, el próximo día no te amo otra vez, al siguiente día sí ya te volví a amar? No se puede, no funciona. Entonces usted no puede venir el día domingo a decirle, te amo, Señor, y el lunes está negando, haciendo completamente lo contrario, ¿verdad? No funciona así. Por lo tanto, vemos que a Dios se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Diga conmigo, a Dios se le ama, con todo. Diga otra vez, debo amar a Dios, con todo lo que tengo. Cuando amo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, me lleva a un siguiente paso, que es lo que Jesús dijo. Y dijo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la pone más difícil el Señor, ¿verdad? Si ya amar al Señor como en la fórmula que Él nos da, se nos empieza a complicar. Le voy a decir por qué se nos complica. Porque nosotros no sabemos amar como Dios ama. Nosotros amamos como humanos, como nos amaron, como nos enseñaron a amar. Y si hay alguna forma distorsionada en ese sistema de amar, simplemente se reproduce. Mire, hay cosas que usted reproduce en su hogar, en su vida, que usted aprendió de sus padres y que no precisamente es lo mejor.
¿Cuántos de ustedes tuvieron papás que no hacían mucho en casa? Es decir, la mamá se encargaba de todo. Llegaban a la casa, les servían, casi que los cambiaban. ¿Cuántos tuvieron así? ¿Cuántos eran sus papás así? Bueno, vamos más atrás. ¿Sus abuelos eran así? Y entonces cuando uno llega con esta enseñanza y llega a un hogar y la esposa su hogar no fue así, empieza a haber un conflicto. ¿Sabía usted? Porque entonces uno está acostumbrado que pásame el control. Y lo vuelven a ver así como, ¿cómo que pásame el control? Y ahí está, ajá, y está justo al lado, ¿verdad? Mira, ponele menos temperatura al aire. Pero si tú estás más cerca, pero tú estás ahí. Y entonces vemos que se empieza a replicar, por poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? O de repente fue una casa muy individual y cada quien velaba por sí mismo. Y entonces una forma de manifestar el cariño y el amor era no hacer nada por el otro, ¿verdad? Y entonces cuando llega a relacionarse con otras personas, ¿sabe qué es lo que quiere hacer? Nada. Cada quien vela por sus cosas y que mire cómo sale adelante, y si sobrevive, bueno, y si no, pues su suerte. Y entonces piensa que estas características son parte de manifestar el amor. ¿Sabía usted que no todas las personas estamos dispuestas a aceptar de la misma manera las manifestaciones del aprecio, no digamos del amor? Hay personas que les gusta que le hagan de todo. Hay otras personas que les gusta que les regalen de todo. Hay personas que les gusta que no les den nada ni les digan nada. Y esa es su forma de, así me quiere porque me respeta, dice. Porque no sabes que lo están ignorando, ¿no? Pero entonces, por lo tanto, vemos que no hay, diga conmigo, hay formas de amar. Por si usted no lo sabía, hay formas de amar. Alguna vez usted, no le voy a preguntar, pero alguna persona pudo haberse metido en una relación, estado en una relación, creyendo que iba a ser muy bueno y no funcionó. Porque simplemente no entendió ni cómo relacionarse con la otra persona. No diga amén porque se puede evidenciar. Entonces vemos que a Dios se le ama con... no, todo está algo débil. Entonces, mi amado, vemos en 1 Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios anhela que tú le ames. Escúchame bien, Dios quiere que tú le ames, pero la única forma para poder amar a Dios es con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Cuando usted quita un poquito de esta receta, el amor le sale mal. Así como cuando usted cocina un platillo, se imagina usted que usted quiere hacer un delicioso tamal o unas deliciosas hallacas, pero a usted no le gusta la salsa y se la quita. Eso ya no es lo que usted estaba preparando. Eso es otra cosa. O le pone poquito. ¿Cómo sabe eso? ¿Se imagina usted que usted hace unas deliciosas papas fritas, pero no le pone sal? Es que la sal es mala, hermano. ¿A qué saben esas papas? Saben feo. A puro aceite, ¿verdad? Entonces, es necesario que las fórmulas se completen, y la fórmula del Señor es con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ay, pastor, pero entonces ¿a qué horas voy a amar a otra persona? Porque Dios me pide todo. Y entonces aquí es donde empieza a suceder el error en nuestra mente, porque Dios no está pidiendo que tú no ames a otras personas. Al contrario, la Escritura dice que nosotros debemos amar a otros así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es que Él quiere el primer lugar en todo tu corazón, en toda tu alma, en toda tu mente y el primer lugar de todas tus fuerzas. Porque la gente piensa, ay no, pero ¿y entonces qué puedo hacer si todo se lo tengo que dar a Dios? Es que le voy a contar un secreto. Usted sabía que usted puede amar a varias personas al mismo tiempo. No dije varias parejas, ¿verdad, mi hermano? Yo dije varias personas, porque usted ama a su mamá,
Usted ama a su esposa, usted ama a su papá, ama a sus hermanos, ama a sus hijos. ¿Cuál de esos tiene el primer lugar? Todavía no llegamos, pero sí, gracias. Dios ese debe tener el primer lugar, porque esa es la fórmula perfecta. Si usted le cambia la fórmula, se le vuelve otra cosa. Pero es que a mí me gusta. Mire, es como que yo le invite a mi casa y yo le ponga la cantidad de picante o de chile que a mí me gusta. Aunque la comida esté deliciosa, usted no se la va a disfrutar. Porque muy posiblemente usted no está acostumbrado a comer tanto picante. Y de cortesía, ay, qué rico está, pastor, está un poquito picante, pero fíjese que comí en mi casa, por eso ya no voy a comer. Y todavía están tronando el estómago, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mis amados, vemos que la fórmula perfecta es para nuestros días. Número 1, es para con Dios. Número 2, es para con las personas. El segundo mandamiento era que pudiéramos hacerlo para con las personas. Entonces, Dios quiere que le amemos, pero Él nunca hace algo que Él no haya hecho primero. Y eso fue lo que nosotros vimos, que Dios nos amó primero, que nosotros no le amamos a Él porque seamos buenas personas, sino porque Él nos conquistó primero con su amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces vemos que Dios nos ama y nos pide que le amemos, pero la fórmula debe ser completa. Diga otra vez conmigo, hay formas de amar. Miren, Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. Este es Jesús diciéndolo, diciéndonos a nosotros. Como el Padre me ha amado, quiere decir que el Padre también tiene una forma de amar. El cómo nos dice que hay formas. Entonces, cuando usted dice, ¿cómo quiere su carne? Yo no tengo hambre, ¿verdad, mi amado? Pero esto va a hablar de comida. Pero sigamos con la carne. ¿Cómo quiere su carne? Bien hecha, 3/4, término medio o cruda. ¿Cómo le gusta a usted? Y uno dice, bueno, yo la quiero así. Y mire, solo dele una vuelta y otra vuelta y póngale. Porque es el cómo. Quiere decir que como Dios amó a Jesús, Él nos amó a nosotros. Dicho de otras maneras, de la manera en que Dios amó a Jesús, Jesús nos ama a nosotros. ¿Cómo me imagina usted que Dios amó a Jesús? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Por eso le dije yo, Dios no nos está pidiendo nada extraordinario o nada que Él no hubiera hecho primero. Entonces Él tiene y te dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Es un mandato, ¿sí? Y nos da la fórmula. Luego lo muestra para con Jesús y luego para con nosotros. Dicho en otras palabras, ¿será que Jesús nos amó con todo el corazón? ¿Será que Jesús nos amó con toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Lo demostró, ¿verdad? No solo lo dijo, lo demostró. Por lo tanto, vemos que así como el Padre amó a Jesús, Jesús nos ha amado a nosotros también. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, este es un mandamiento de Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya le di toda la vuelta. ¿Se acuerda cómo hay que amar a Dios? Con todo. Ya sabe usted que es el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Vale. Con todo quiere decir eso. Con todo. ¿Cómo amó Dios a Jesús? Con todo. ¿Cómo amó Jesús? ¿Nos amó Jesús a nosotros? Con todo. Y ahora en Juan 15:12 establece un mandamiento, que nos amemos nosotros mismos, no nosotros mismos, sino que nos amemos entre nosotros de la misma manera en que Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? ¿Cómo debería usted amar a su prójimo? Con todo. Y ahí ya se puso complicado el asunto, ¿verdad? Todo está tan bonito hasta este punto. Porque es que hay unos hermanos que son difíciles de amar. No lo mire, pero es difícil de amar. Mi amado, aunque uno quiera, de verdad que yo no sé cómo le hacen para salir con una que dice uno, pero ¿por qué amo a esta persona?
¿Sabía usted que usted es difícil de amar también? Ese silencio está bueno. Y entonces nos lleva al último punto. ¿Sabe por qué usted es difícil de amar? ¿Y por qué le cuesta amar tanto? A la manera de Dios, no a su manera, porque uno ahí medio se inventa algo, ¿verdad? Algo se hace, la lucha se hace. Porque no se ama a sí mismo. No estoy hablando del amor propio, estoy hablando del amor de Dios, de la plenitud del amor de Dios en nosotros y para con nosotros. La Escritura dice que nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero entonces es difícil ser juez y parte. Es difícil decir, ay, es que yo soy la mejor persona, porque algunos días uno puede amanecer así. Ah, qué bendición para el mundo que yo esté en esta tierra. El sol sale porque yo amanecí contento. Y cuando estoy triste, cae lluvia. Y a veces la persona piensa eso. Y hay otro que piensa, ¿por qué amanecí hoy? Ya no tengo nada que hacer en esta tierra. Algo he de haber hecho tan malo que Dios no me lleva con él. Y algunas veces nosotros variamos en estos estados. Yo no creo, no conozco una persona que todo el tiempo esté contenta y amanezca feliz porque esto está bien y es la persona del día. Tampoco conozco uno que todo el tiempo esté deprimido, normalmente eso causa otros problemas. Pero lo que le quiero decir es que sin importar lo que nosotros pensemos de nosotros mismos o lo que nosotros hagamos, la mejor manera de comprender el valor que tenemos en esta tierra no es por lo altos, lo bajitos, los gordos, los flacos, lo inteligentes o lo falto de inteligencia, lo sabio o lo necio que pudiéramos ser, sino por el concepto que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y si Dios nos valora de tal manera que está dispuesto a amarnos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas, quiere decir que nosotros somos personas que valen. Y cuando yo comprendo que Dios me ama porque Él me agregó valor de su amor, no porque yo valga algo por mí mismo nada más, sino porque Él me amó, entonces yo puedo empezar a ver en los demás aquella misma virtud que Dios vio en mí. Dicho en otras palabras, sin tener el amor de Dios, es imposible amar al prójimo, amar a Jesucristo y amar a Dios. Dios mismo es la causa por la cual nosotros podemos amar y Él no puede amar a medias. ¿Sabía usted que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel? ¿Alguna vez a usted le ha tocado pasar algo así? Yo creo que habría que analizarlo un poquito más. Mire lo que dice Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, no os ama. El Padre mismo os ama. Dígale al que tiene a su lado, Dios te ama. No, pero dígaselo con cara de amorcito, no así como que lo está regañando. Dios te ama. A ver, dígase usted mismo, a usted mismo, Dios me ama. No, dígaselo otra vez porque no mucho me lo creo, fíjese. No, yo sí me lo creo para mí, pero yo no me creo lo que usted se está diciendo. ¿Usted sabía que Dios le ama? No, pero es que no es amor del humano. No es de que usted ama a su perrito, ¿verdad? Ay, ama los días en la playa. No. Es un amor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Dicho de otra forma, pareciera que Dios está enamorado de usted. Yo no sé si enamorado es la palabra correcta, pero para nuestros conceptos, a como lo decimos, pareciera que Dios está enamorado de usted. Entonces, le voy a hacer una pregunta indiscreta.
pero no me la conteste. ¿Alguna vez conoció usted a alguien que no sea usted? Que él era bien, bien feo y la novia era bien bonita. No mire a nadie, por favor. Aguántese. No me levante la mano, amén. Diga no, no, ahorita no. O viceversa. Ella era bien feíta y él parecía que era apuesto. ¿Ha visto alguna historia en la televisión así? Y uno pregunta, ¿este o tiene plata? ¿O de verdad lo aman, verdad? No diga amén, hermana. ¿Cómo fue que se pudo fijar en ella? ¿Cómo fue que se pudo fijar en él? Lo mismo han de decir los ángeles de nosotros. ¿Cómo se pudo haber fijado en estas personas? Porque la escritura dice que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. Quiere decir que los ángeles, solo en nivel de creación, son superiores a nosotros. No por causa del amor de Dios, porque el amor de Dios nos llenó de gloria y nos levantó por encima de ellos. Pero solo por especie somos menores que los ángeles. No les sabría decir si miden, son muy altos, muy bajitos. Bueno, hay algunos que son muy grandes, pero sí sabemos que son muy poderosos, que miran el rostro de Dios todos los días, dice la escritura. Entonces ya nos ganaron solo con eso. Y físicamente pareciera que también pues son un poquito mejoraditos, ¿verdad? Quiere decir que usted es el novio o la novia fea. Pero por eso es que nos tenemos que ver con los ojos del Señor, porque nos ve preciosos y preciosas. Tanto que dijo, no, estos son los que yo amo, y desechó a todos los demás y nos llamó para ser parte de su familia. Entonces usted tiene que verse con los ojos del Señor, mi amado. Cuando usted vaya al espejo, no se mire por sus hechos. Yo sé que no podemos fantasear con lo que no somos, sino que no se mire por los errores que usted tiene, sino que usted vaya al espejo y vaya y diga, Señor, muéstrame lo que tú miras en esta persona, porque la verdad yo no miro por qué tú me amas tanto. Y deje que Dios le empiece a hablar. Y entonces usted va a entender que usted tiene un concepto de sí mismo distinto al que Dios tiene. Dios nos ve como hombres y mujeres consagrados para el Señor, santos, puros, llenos de gozo, llenos de gloria, llenos de su espíritu, aunque a veces parece que ni cerca de esa frase estamos. Pero Dios no cambia, porque Él es fiel para con Él y fiel para con nosotros. Y lo que Él ve, Él lo percibe de la misma manera, porque es verdad. Entonces vaya y diga, mire, todos hemos tenido días como ese que uno dice, ay, de verdad, Señor, ayúdame porque no llego ni a las 12 del día. Y ese es el momento en el cual nosotros salimos. Cuando usted no sabe el amor que Dios le tiene, es muy difícil amar a los demás. Y usted ya no puede acudir al amor de Dios, sino tiene que recurrir a su amor como hombre, como mujer, como humano. Y entonces ama de la manera en que usted puede. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque para usted es imposible que una persona le falle. Para usted es imposible que una persona no le diga todo lo que le tenía que decir. ¿Cómo es posible que le dio 5 y le regresan 4? ¿Por qué? Y entonces el amor se empieza a apagar. Pero cuando el amor de Dios está ahí, dice la escritura, que el perfecto amor echa fuera todo temor, y el amor cubre multitud de faltas, dice. Entonces, si usted es una persona muy exigente, probablemente le hace falta amor. Yo no estoy hablando del trabajo, uno tiene que ser exigente en el trabajo. Yo no estoy hablando de cosas, le estoy hablando de personas. Si usted es exigente con las personas, a usted le hace falta el amor de Dios. Le voy a decir algo. Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y ama a su prójimo como usted mismo, la escritura dice, el reino de Dios
se acercó a usted. Le dijo, al escriba le dijo, cuando le contestó todo esto, porque el escriba fue bastante pilas. No solo dijo lo que Jesús le dijo, sino le agregó otro poquito de 2 escrituras más. Lo que Jesús citó son 2 escrituras. Y luego él agrega, sí, tú dijiste esto y lo respaldo con esto. Tú dijiste esto y también está esto otro. Otro día le doy las escrituras que le dijo. Y entonces Jesús lo mira y le dice, dice que Jesús lo vio, al ver que había contestado sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, le dijo. Quiere decir que cuando usted lo realiza, el reino de Dios se empieza a manifestar alrededor suyo. Cosas extraordinarias empiezan a suceder cuando usted ama a Dios de la manera con todo y empieza a amar a los demás como Dios lo amó a usted. Así como Jesús amó a sus discípulos y le pidió que nosotros nos amáramos entre todos nosotros de la misma manera, con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Si usted puede hacer esto, el reino de Dios se empieza a manifestar a su alrededor. Las cosas empiezan a suceder de manera distinta. La relación entre las personas empieza a funcionar diferente. Mire, no hay nada más hermoso que aquel versículo que dice que contra el amor no hay ley que valga. Dios derrota el mal con el bien. Y el bien proviene de un corazón con amor. Usted no le puede hacer bien a nadie que usted no ama. Usted puede tener lástima de alguien y hacerle un bien, sí, pero alguien que ame, ¿qué le busca usted hacer a las personas que ama? ¿El bien o el mal? Si usted es una persona normal, un creyente normal, le va a buscar hacer el bien. Aunque hay algunos que les gusta hacer maldades, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Entonces vemos que la fórmula del Señor es perfecta, es multiplicadora de amor porque genera amor. Mira, hay personas que no quieren ser amadas, pero después de un tiempo de tanto amor empieza a ceder. Y empieza a ceder, y empieza a cambiar, y empieza a amansarse, dicen algunos, ¿verdad? Porque son medio salvajes, pero empiezan a decir, bueno, pero es que esto no está tan mal. Mire, quizá usted en su casa, no usted, otra persona en su casa no le enseñaron a decir ni gracias ni por favor. Pero resulta que su esposo, su esposa es una persona llena del amor y siempre le da las gracias, siempre le pide por favor. Y entonces después de tanto tiempo, al principio le molestaba, decir, pero no es necesario si vivimos aquí, ni modo que por cada cosa te digo por favor y por cada cosa me tenés que decir gracias. Pero es que no es por obligación, es que es por amor. Es como cuando usted dice buenos días o buenas noches, ¿verdad? Pero si nos levantamos juntos y nos acostamos juntos, ¿para qué dice buenos días y buenas noches? Es que no es por obligación, es por amor. Y al principio le chocaba, pero después le empieza a pegar y se empieza a contagiar. Y cuando tienen hijos, dicen gracias, dicen por favor, dicen buenos días, dicen buenas noches. Son amables, saludan, dan un abrazo. No por obligación, por amor. Entonces vemos que el efecto del amor es multiplicador y es contagioso. El amor se pega, mi amado. Mire, algunos de ustedes vinieron aquí como que si estaban entrando a La Joya. Así. Aquí, ¿qué están haciendo? Tengo que tener cuidado, estos se miran sospechosos y malvados. Algunos entraron así. Y de a poquito, el amor del Señor le pasó un hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué querrá? Plata no tengo, les. Ay, hermano, ¿cómo está? No voy para allá. El bote no le doy. Y de repente, de tanto amor de los hermanos, ¿verdad? Y dice, pero esto es de verdad, todo el tiempo son así. Y empezó a bajar, ¿verdad? Y cuando menos siente, está dando abrazos, está bendiciendo. ¿A dónde le llevo? ¿Quiere que yo la lleve? Con mucho gusto. Cambió por completo. ¿Pero quién lo hizo? El amor de Dios. Porque alguien decidió amar como Dios le amó. Entonces por eso yo no creo en que hayan creyentes peleoneros, mi amado. Yo no lo creo. Me cuesta creer. Es como decir que hay un pez
que respira aire. Bueno, sí respiran aire, pues. Aquí hay un pez que puede vivir fuera del agua. No, eso será un anfibio, pero no es un pez. Entonces, si usted es un creyente, el amor de Dios debe estar en usted siempre. Usted no tiene que ser de esas personas que andan peleando, ni criticando, ni metidas en problemas. Usted tiene que ser una persona que resuelve problemas. Pastor, pero no todas las soluciones las tengo. No, pero usted puede amar encima de cualquier situación. Usted puede buscar el bien, usted puede desear el bien, usted puede hacer que el reino de Dios se acerque a esa situación. Y cuando la gente empieza a percibir eso, dice, wow, de verdad que esto es diferente. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué no me gritó? ¿Por qué no me regañó? ¿Por qué no me despidió? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente puede ser hecho por el amor de Dios. Sin el amor de Dios es imposible amar genuinamente. 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mire, Dios al que ama se lo demuestra. Y la mayor muestra de su amor es que tú tengas de su Espíritu. Usted ha oído, quiero darte mi corazón, frases como esta, poéticas o en películas románticas, ¿verdad? Mi corazón te pertenece. ¿Ha oído eso? Entonces solo mira usted de acción, no mira románticas. Frases como estas, pero lo que el Señor, mire, el Señor es tan hermoso que Él no solamente da el corazón, porque Él le ama con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma, sino que Él hasta de su propia esencia nos da, de su propio espíritu nos da, porque el que Dios ama y amado a Dios, Él le da de su espíritu. Que tú tengas al Espíritu de Dios es una muestra del amor de Dios. Lo más preciado, lo más valioso que el Señor tiene en sí mismo, es su Espíritu. Y Él lo comparte contigo. Y Él te da de su Espíritu. Y sin el Espíritu es imposible amar y amar a todos los demás. Mire, el que tiene el amor de Dios, no le cuestan las cosas. Recuérdese que a Dios no se le puede amar de cualquier manera, sino de la manera en que se le puede amar, la única. Y al que ama no le cuesta ni honrar, ni bendecir, no le cuesta cantarle al Señor o adorar, no le cuesta buscar al Señor, no le cuesta pensar al Señor, pensar en el Señor, no le cuesta ni darle al Señor. Si a usted le cuesta alguna de estas cosas, usted tiene que saber que le falta un poquito del amor de Dios. A las personas que usted ama, ¿las busca mucho o poco? Mucho. Cuando usted se va de viaje, ¿a los cuántos días se desespera por regresar a su casa? Sí, usted puede pasar una temporada afuera y no extraña a nadie, sí, de verdad que ahí hay algo malo. Pero normalmente uno a los 2-3 días ya está y dice, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero si usted está solo, ¿verdad? Si no está con las personas que usted ama y usted está en otro lugar, y aunque usted esté ocupado, de repente empieza a extrañar. Pero dice, ay, mi perrito, dice. La cama, sí, mi comida. No es cierto, estábamos hablando de las personas. De repente le empieza a brotar ahí un frutito de extrañamiento. No extrañimiento, extrañamiento. Nos lo acabamos de inventar. Y dice, ay, ¿qué estarán haciendo? Los voy a llamar. Eso es el amor, ¿sabía usted? Y entonces al tiempo ya quiere regresar. Más, menos, pero realmente si usted ama, va a querer estar siempre con esas personas a quienes usted ama. Por lo tanto, buscar al Señor es fácil para el que le ama. Pensar en el Señor es fácil para el que le ama. Darle al Señor es fácil para el que le ama. Juan 4:1, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, la esencia, la fuente de todo amor, radica en Dios. Usted no puede amar genuinamente. Usted puede amar como persona, como humano, y puede que tenga algún éxito, y puede que medio le vaya bien, pero siempre va a haber un problema, siempre van a haber cosas que no se pueden solucionar. Pero cuando usted ama, y con el mismo amor que Dios nos ama,
usted va a comprender que Dios mismo es operando a través del amor. Dios es amor. Y Él quiere que nosotros le amemos, pero no porque Él necesite de nuestro amor, sino porque nosotros nos es necesario amarle a Él. Cierre sus ojos, vamos a orar. Acompáñame, por favor. Mire, nos conviene amar a Dios. Mire, las personas se acercan al Señor porque comprenden que Dios les ama. Y aunque no tengan completamente el concepto de qué es el amor de Dios, saben que hay algo bueno, porque el amor se reconoce. Usted puede conocer cuando una persona le tiene buenas intenciones, aunque no se las diga, así como puede entender cuando tiene malas intenciones, aunque no se las manifieste. El amor se reconoce y nosotros reconocimos a Dios. Pero vemos que el hecho que Dios nos ame es parte de todo el plan que Dios tiene para con nosotros. Y uno puede ser un hijo que no vive en casa y que no disfruta de las cosas de su hogar, de las cosas de su padre. Usted sabe que puede tener un padre que le ama y que tiene una casa y que si usted va le van a dar de todo, lo pueden recibir, le pueden atender bien. Eso era aquel muchacho que se fue de la casa del padre, al que llamamos el hijo pródigo. Él sabía que tenía un padre, pero él quería andar en su rollo. Él quería no amar, él quería amar el placer que encontraba de las cosas. Y entonces, aunque él sabía que estaba, no disfrutaba de todo. Pero cuando él decide regresar y muestra que sí había un afecto para con el padre, entonces su historia completamente cambió. Le perdonó, le levantó y lo puso en una posición mucho mejor de la que él estaba. Hoy nosotros como humanos, mi amado, todos tenemos una necesidad de ser amados. Y tenemos la necesidad de amar también. Todos. Aunque algunos más, otros menos, todos necesitamos que alguien nos ame. El hombre ni siquiera fue creado para estar solo. Aunque alguien pudiera decir, no, pero es que así yo no peleo con nadie, ni nadie se pelea conmigo, y voy a irme a la cima de una montaña y vivir ahí por siempre. Ahí nadie me va a molestar, ni voy a molestar a nadie. ¿Qué considera? Dentro del corazón de toda persona hay una necesidad de ser amado. Y es una necesidad que Dios diseñó y realizó en nuestro corazón, para que cuando llegara el tiempo nosotros pudiéramos recibir de su amor. Pero tu corazón está programado, perdón por la palabra programado, para recibir el amor de Dios en la manera en que Dios lo da. Nos conformamos con lo que hubo, ¿verdad? Con lo que se podía, con lo que creímos o pudimos. Pero realmente nada llena si no es el amor de Dios. Plenamente no. Puede satisfacer, puede distraer, puede medio hacerle ahí el intento. Así como cuando usted tiene hambre y pasa a cualquier lugar a comer más de algo, solo para que se le quite el hambre. Pero sabe que no está comiendo bien, que no es nutritivo y que no es lo que desea. Por eso en tu corazón hay una gran necesidad de amor. A veces la buscamos en las personas y por eso le exigimos tanto a otros, porque esperamos que nos amen como Dios nos ama. Y eso es muy difícil, mi amado. Mire que la Biblia no dice que después de amar a Dios nosotros vamos a ser amados. No, dice, porque primero se ama a Dios y luego nosotros debemos amar a los demás. Pero en la forma de pensar actual es que todos me tienen que amar a mí primero. Y entonces yo voy a decidir si les amo o no les amo. Y visto desde nuestro punto de vista, es una postura muy orgullosa y hasta ególatra pensar de que yo soy el centro del universo, que todos me deben a mí y que todos me deben de amar solo por el hecho de que yo existo. Y es que no responde a ese derecho o a esa razón, responde a la necesidad que sentimos de ser amados.
Mire, desde pequeñitos, todos anhelamos que nos amen. Y conforme crece también, solo que lo dejamos de decir. Pero la necesidad está allí. Pero la buena noticia es que Dios siempre te ha amado. Y Él te ama con todo lo que Él tiene. Y todas las necesidades que puedas tener, Él las puede suplir. Hoy quiero invitar a todos aquellos que se han sentido solos, quizá incomprendidos o no amados. Mi amado, el hecho que uno ame no quiere decir que lo amen a uno de vuelta. Eso usted lo tiene que sacar de su mente, porque eso solo pasa en las películas. Uno puede encontrar una persona que le ame, pero no por el hecho que usted ame a alguien le van a amar de vuelta, no. Quizá con el tiempo un corazón duro pueda ser transformado, siempre y cuando el amor de Dios opere también en esa persona. De lo contrario, mi amado, no espere, ame, pero no exija. Le voy a decir algo medio durito. Usted sabe que sus hijos lo van a apreciar más, lo van a amar más cuando ya no estén con usted. Ahorita usted se derrite por ellos, ay, mi cosita, mi amorcito. A ellos les gusta que los amen, pero realmente ahí medio aman de vuelta, ¿verdad? Pero el tiempo en el cual genuinamente se empieza a entender el amor de los padres y a corresponder a aquel amor, es cuando uno ya no está con ellos. Y no le estoy diciendo que pasaron a otro ámbito espiritual. Le estoy diciendo que si uno se fue de la casa, se casó, se fue por otro lado, entonces uno empieza a extrañar y decir, ay, de verdad que esa mi mamá sí me amaba, ¿verdad? Solo ella me podía aguantar estas cosas. Ese mi papá de verdad que sí me amaba. ¿Y uno lo entiende? Ya, no le puedo decir de viejo, pues, pero ya con alguna madurez espiritual empezando. Porque podría ser que si usted no tiene al Señor en su corazón, nunca entienda esto que le estoy diciendo. De una persona, no usted, claro. Le voy a decir un secreto. Usted sabe que el amor trasciende el tiempo. El genuino amor trasciende el tiempo. Trasciende los problemas. Y hasta trasciende la muerte. Aquel amor que usted un día siembra y la persona lo recibe, ese no muere. Aunque usted ya no esté. Ese no muere, se queda. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Produce fruto. Le voy a decir otro secreto, que no es secreto porque está en la Biblia. ¿Sabía usted que el amor hace volver de la muerte? Y por causa del amor de Dios, no el amor del hombre, estamos hablando el de Dios, ¿verdad? Por causa del amor de Dios, el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos. Por causa del amor del Padre para con nosotros, Jesús fue resucitado también. Pastor, pero eso era Jesús. Pero es que Él es el primero de todos nosotros. Por causa del amor de Dios, un día aunque fallecieras, si el Señor no viene antes y nos lleva consigo y falleciéramos, por causa de su amor, Él va a cumplir su promesa y nos va a levantar de la tumba. El amor trasciende todos los obstáculos, las fronteras, el tiempo, las condiciones. Por eso es tan importante que el amor de Dios esté en nosotros. Por eso es tan importante que amemos a Dios, porque amándole a Él es que nosotros recibimos el beneficio pleno de su reino establecido en esta tierra.
El reino de Dios es un reino fundado en amor, porque la Escritura dice que Dios mismo es la esencia del amor. Tú creíste en un Dios, en Jesucristo, y tienes al Espíritu Santo, porque su esencia es el amor. Tú no puedes tener odio en tu corazón, ni siquiera rencor, ni siquiera envidia, no tiene lugar, es imposible. No puede haber tristeza. Es más, no deberíamos estar tristes nunca. Yo entiendo que a veces hay cosas que lo ponen uno triste, pero esa tristeza debería ser superada por el amor de Dios. Hay cosas que no salen bien, mi amado, y que no es agradable, pero no puede ser que los problemas o las aflicciones sean mayores que la manifestación del amor en nuestra vida. Así que hoy vengo a hablarle esta palabra para todos aquellos que pudieran estar tristes, todos aquellos que por cualquier motivo. Mire que estas épocas a veces la gente se pone triste porque empieza a extrañar a la gente que ya no está con nosotros. O los que vivimos lejos de nuestra familia, empieza a extrañar uno a las personas, a la familia que está en otro país. Pero es cierto, y eso está bien, y eso es natural. Pero no por eso debería generar una tristeza, melancolía o depresión, ¿verdad? Mira, a fin de año la gente de verdad se empieza a entristecer y algunos hasta deprimir porque no lograron todas las cosas que querían. Porque fue un año muy duro. Y es verdad, hay años que son más bonitos que otros. Esté usted con el Señor o no. Así es. Lo bueno es que con el Señor siempre son buenos. Hay unos mejores que otros. Esa es la diferencia. Pero si tú estás aquí y necesitas amor, estás en el lugar indicado. Mire, el amor de Dios no puede ser superado por los distintos amores. Ni el de los hijos, ni el de las personas amadas. No puede ser superado. Esa necesidad que sientes en tu corazón, eso proviene de necesitar el amor de Dios primeramente. Porque en cuanto recibes el amor de Dios, ya no te vuelves alguien que necesita ser amado, sino alguien que empieza a amar a los demás, aunque no le amen de vuelta. Mire, por muchos años a mí me costaba decir, pero ¿cómo es posible que yo le ando buscando hacer el bien a las personas y no me corresponden? Y al principio me molestaba. Y decía, pero ¿por qué no entienden? Estoy hablando hace unas buenas décadas, ¿verdad? ¿O por qué no quieren? Porque tiene que entender usted que hay personas que no quieren recibir su amor. No quieren. ¿Por qué? Ellos sabrán, pero no quieren. Pero poco a poco después el Señor me fue enseñando y fui aprendiendo y fui aprendiendo. Y hoy le puedo decir que yo amo a las personas, aunque yo sé que no me van a corresponder. Aunque yo sé que pueden pagar mal o que lo van a hacer. Pero ya yo no me siento bien si yo no manifiesto el amor de Dios. Ya el resto, Dios sabrá qué hace con eso. Pero ya yo me saqué de la ecuación, yo como persona, y ya solo replico lo que Dios hizo por mí. Así que yo te quiero invitar a que tú hoy puedas cerrar tus ojos por un instante. Hoy el Señor te quiere recordar que Él te ama. Que Él es la persona que más te ha amado en toda tu existencia. Que no hay nadie que pueda superar su amor por ti. Él te ama tanto que Él está contigo, aunque tú no le invites. Él te ama tanto que Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos. Él conoce tus debilidades y Él no ha cambiado su amor por ti. Él te ama tanto que cuando estás de buenas te ama, cuando estás de malas también te ama. Él te ama tanto como cuando oras mucho tiempo o como cuando tienes mucho tiempo sin orar. Él te sigue amando de la misma manera. Él te ama cuando tienes aciertos y cuando tienes errores. Él te ama
Cuando te levantas, aunque no te recuerdes de Él. Él te ama mientras duermes, aunque estés soñando otras cosas. Él te ama cuando le buscas y aun cuando le ignoras. Él te ama cuando piensas lo bueno o aún lo malo de Él. Escúchame bien y grábalo en tu corazón, en tu mente, en tu alma y aún en tu espíritu. Dios te ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Él está dispuesto y ha estado dispuesto a hacer todo cuanto tenía que hacer, porque tú pudieras recibir de su amor y amarle de vuelta. Y no porque Él necesite de tu amor, sino porque tú necesitas amarle para que tu corazón esté pleno y completo. Él no escatimó ni a su Hijo unigénito para darlo en intercambio por ti. Aquel que era perfecto lo dio por ti y por mí, que somos imperfectos. Aquel que nunca pecó lo dio por unos pecadores como nosotros. Aquel que le amaba como Él le amó, lo entregó para ser sacrificado por unos que ni siquiera conocíamos de Él. Pero hoy la historia cambió. Y esta mañana el Señor quiere decirte que Él quiere mostrar con mayor claridad el amor que tiene por ti. Él quiere mostrar todo el amor que Él está dispuesto a enseñarte, a darte. Y hoy el Espíritu de Dios va a tocar tu corazón. La Escritura dice que es el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Hoy el Espíritu de Dios te va a llenar con el amor de Dios. Pero no solamente que ames a Dios, porque vas a poder amar a Dios de mejor manera, con todo el corazón, con todo el alma, la mente y con todas las fuerzas. Pero vas a poder amar a otros, a tu prójimo, como lo haces por ti mismo. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy el Señor está tocando el corazón de todo aquel que siente tristeza, todo aquel que necesita ser amado, todo aquel que, a pesar de que ha amado, no ha sido amado de vuelta. El corazón de aquel que se ha sentido en soledad, que se ha sentido abandonado. Aún el corazón distraído en los problemas, en las aflicciones. Levanta tus manos porque Dios va a tocar tu corazón. Y esta mañana deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón del amor de Dios. Pon tu mente, pon tu corazón, pon tus pensamientos en el Señor en este momento. Ámale con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con tu mente y con tu corazón por unos instantes. No permitas que otras cosas se interpongan. Este es un momento especial para ti y para Él. Y empieza a recibir el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Él ha venido a traer ese amor que llena todo en todo. Un amor perfecto, un amor sin falla, un amor pleno, un amor confiable. Recibe hoy en tu corazón, porque aunque muchos te han fallado, Él no te va a fallar. Porque aunque has amado a otros y no te han correspondido, a Él le amas porque Él te amó primero. ¿Has buscado hacer bien y no te lo han devuelto? Él hace el mayor bien en tu vida que nadie más puede hacer. Así que recibe hoy del Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios.